Hola, buen día, gente, ¿cómo andan? Vamos a arrancar hoy con la clase número 3 de Historia de Geografía 1. Vamos a... En la clase pasada habíamos trabajado con el concepto de geografía, trabajamos con las definiciones, las ramas, y vimos que una de las principales ramas de la geografía era la geografía matemática, que se encargaba de todo lo que tenía que ver con mediciones, cálculos, ángulos. Habíamos visto que tenía que ver con tanto con la medición de las distancias respecto de los planetas, del sistema solar, etcétera, como con la medición de los puntos dentro de la superficie terrestre. Lo que nos vamos a lo que nos vamos a dedicar hoy es a ver un poquito todo este tema de la medición. Vamos a ver cuáles son las líneas fundamentales de la superficie terrestre, vamos a ver cómo se determina una ubicación de una ciudad en un mapa, vamos a ver además cómo se aplica esto un poquito al continente americano, que es nuestro tema general de aquí en más. Entonces vamos a poner manos a la obra, vamos a trabajar un poquito con mapas y la idea es que ustedes puedan ir siguiendo esto con lo que tienen en el cuadernillo, pero como en el cuadernillo tienen poquitos mapas, vamos a ver si podemos trabajar un poquito con eso. Así que bueno, manos a la obra. Uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta para trabajar con cualquier punto de la superficie terrestre y para determinar lo que luego vamos a ver que son las coordenadas geográficas, son algunas líneas que vamos a llamar meridianos y paralelos, que nos ayudan a determinar cualquier punto de la superficie terrestre. Si ustedes tienen que navegar, si ustedes tienen que ir por una ruta, si ustedes tienen que buscar algún punto, están en un desierto y no saben a dónde están, en realidad las coordenadas nos ayudan a saber exactamente dónde estamos en cualquier punto de la superficie terrestre. ¿En qué consisten estas líneas que nos sirven para medir y para ubicarnos? Bueno, en primer lugar tenemos a los meridianos. ¿Los meridianos qué son? Son, en realidad, líneas que van desde un polo hasta el otro. O sea, para eso tenemos que saber qué son los polos. Acuérdense que la Tierra gira sobre su propio eje, ¿sí? Hace como un movimiento de trompo. El eje alrededor, o sea, sobre el cual la Tierra gira, es lo que se conoce como el eje terrestre, ¿sí? Va del polo norte hasta el polo sur. El polo norte es aquel punto en donde se da la intersección entre la superficie terrestre y el eje, y el polo sur es el punto en donde se da la intersección entre la superficie terrestre y el eje. ¿Qué es un meridiano? Bueno, un meridiano va a ser justamente una línea, que en realidad es una semicircunferencia, o sea, hace este recorrido, que va desde un polo hasta el otro. Por eso decimos que es una semicircunferencia, es medio círculo, digamos. El círculo es una figura entera, la circunferencia es una línea. Entonces, cada uno de estos es una semicircunferencia a la que llamamos meridiano. Cada uno de estos. Siempre va desde el polo norte hacia el polo sur, o del polo sur hacia el polo norte, o sea, es una línea que une ambos polos, y que vamos a encontrar que si yo tengo una línea de este lado, también lo que voy a tener es un antimeridiano que va del otro lado. O sea, dos meridianos lo que hacen es completar una circunferencia terrestre completa. Por otro lado, tenemos a los paralelos. Los paralelos en realidad son líneas que en realidad son perpendiculares al eje de la Tierra. Si el eje de la Tierra corre en esta dirección, los paralelos van en esta dirección, ¿sí? 90 grados. Y son paralelos justamente porque nunca se tocan, ¿sí? Están siempre transcurriendo. Ahora vamos a ver esto desde otro punto de vista. Lo que me interesa del tema de los paralelos es que hay uno que es el mayor de todos, que es el ecuador, que justo divide a la superficie terrestre en dos partes iguales, un hemisferio norte y un hemisferio sur.
Este ecuador es el paralelo más grande, es el paralelo más largo. Y vamos a ver ahora por qué. Si uno tuviera, en el caso de los meridianos, viera el mundo desde arriba, y este fuera uno de los polos, o sea, lo viera desde el norte, en geografía no está bien decir arriba y abajo, porque en realidad estamos suspendidos en el espacio y no tenemos una dimensión de qué es arriba y qué es abajo. Sí tenemos que decir estamos más al norte o estamos más al sur. En este caso estamos viendo a la superficie de la Tierra desde el polo norte, por ejemplo, y vemos cómo salen cada uno de los meridianos. Acuérdense que estos meridianos hacen todo el trayecto desde el polo norte y giran hasta el polo sur. Así se verían los meridianos, el polo y los meridianos. Entre todos estos meridianos, los científicos eligieron uno, porque son todos iguales, estos meridianos, miden exactamente lo mismo, pero hay uno que fue elegido por los geógrafos para ser el punto de referencia, que pasa por una localidad exterior de Londres, que se llama Greenwich, y que es el que se cuenta como el meridiano cero. Desde acá se empieza a contar hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué? Solamente porque se les ocurrió, porque estaba cerca de Londres y los científicos ingleses eran los que manejaban la ciencia geográfica en ese momento. Pero no tiene ninguna particularidad, salvo que está cerca de esa ciudad. Ahora, si nos vamos a los paralelos y vemos a la Tierra vista desde el mismo punto de vista, tenemos acá el polo y vemos que cada uno de los paralelos se va haciendo más grande, ¿sí? Son líneas que no se tocan nunca, hasta que llegamos a la línea mayor, a la que es la más larga, que es el ecuador. Todos los demás paralelos siempre se van a hacer un poquito más chiquitos, hasta que llegamos a un punto, que sería un paralelo mínimo, que es el del polo. Entonces, ya ahí tenemos la combinación entre las dos líneas. O sea, combinamos paralelos y meridianos. Y con eso podemos determinar cualquier coordenada. Ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo se miden? O sea, ¿cuál es el punto de medición o la unidad de medida de de estas líneas para medir un punto? Bueno, cuando tomamos los meridianos, decimos que este meridiano de Greenwich lo que tiene es, esta línea punteada es lo que se conoce como el antimeridiano o el meridiano del cambio de fecha. Entre las dos dividen al mundo en dos mitades. A cada mitad se le llama hemisferio, ¿sí? Media esfera. Hemi significa medio. En este caso se divide entre el hemisferio occidental, o sea, el que está al oeste del meridiano, y por otro lado tienen al hemisferio oriental, o el hemisferio que está al este, del meridiano. Y entonces, cualquier punto en el que estemos ubicados de la superficie va a estar ubicado en cualquiera de los dos. Siempre va a tener una longitud oeste o una longitud este. Cuando hablamos de si estamos ubicados al oeste o al este, estamos siempre hablando del concepto de longitud. ¿Y cómo se mide? Se mide en grados. Ustedes habrán visto en matemática, geometría, trigonometría, que ustedes tienen un ángulo siempre se mide en grados. En este caso, cuando yo estoy ubicado exactamente sobre el meridiano de Greenwich, estoy ubicado en el punto 0 grado de longitud. Pero yo puedo irme trasladando. Voy trasladándome para un lado, o sea, para el lado este, o puedo ir trasladándome para el lado oeste. Si yo me voy trasladando hacia el este, lo que voy teniendo es 5, 10, 20, hasta que llego a los 90, 100, 120, hasta que llego a los 180. Entonces, cualquier punto de la superficie voy a ir de 0 a 180, y del otro lado también voy a ir de 0 a 180, con la diferencia de que en un caso va a ser de 0 a 180 oeste, y en el otro va a ser de 0 a 180 este. Cuando estamos haciendo esto, estamos siempre hablando de longitud. Entonces hablamos de longitud oeste o de longitud este. Ahora, al mismo tiempo que nosotros nos ubicamos dentro de cualquiera de estos dos hemisferios, también tenemos que saber si estamos más al norte o más al sur, para poder armar un punto como coordenada.
Entonces ahí tenemos que ver al mundo no desde el polo, desde arriba, entre comillas, sino desde lo que podríamos llamar el costado, ¿sí? Desde el ecuador. ¿Por qué? Porque dijimos que el ecuador divide a la superficie terrestre en dos hemisferios iguales, pero ya no son el hemisferio occidental y el oriental, sino que son el hemisferio norte y el hemisferio sur, que también se lo llama hemisferio boreal y austral, ¿sí? O meridional y septentrional, son términos que se usan para denominar el norte y el sur. Entonces, en este caso, si yo estoy parado sobre el ecuador, lo que tengo es una latitud cero. Cuando hablamos de si estamos al norte o al sur, siempre hablamos del concepto de latitud. O sea, si yo estoy parado sobre el ecuador, digo, estamos en el punto cero, en 0 grados, y cuando me voy trasladando al norte, voy yendo de 0 a 90. Y cuando voy al sur, voy trasladándome de 0 a 90. A diferencia de la longitud, en donde yo voy siempre de 0 hasta 180 para un lado y 180 para el otro, en el caso de la latitud, yo voy desde el ecuador y me traslado a 90 sur y a 90 norte. Y del otro lado también. Entonces, el punto máximo de longitud, de latitud, perdón, norte va a ser 90. Y el punto máximo de latitud sur también va a ser 90. Entonces, con esto, una vez que tenemos aclarados estos conceptos, ya podemos ir a nuestro planisferio. En el planisferio, ¿qué vamos a ver? Vamos a darnos cuenta de que tenemos las líneas que ya mencionamos. Vamos a encontrar esta línea que es el meridiano de Greenwich, que sería esta misma línea que estuvimos viendo acá, que divide al mundo entre el oeste y el este. Por eso mismo, todo lo que está hacia acá va a ser el hemisferio occidental y todo lo que está hacia acá va a ser el hemisferio oriental. Y después también ubicamos al Ecuador, que es esta línea, que sería esta misma línea que encontramos acá, la línea del Ecuador. Todo lo que está al norte pasa a ser latitud norte y todo lo que está al sur pasa a ser latitud sur. Entonces, acá ya podemos estar en condiciones de determinar en grados cuál es la coordenada geográfica de cualquier punto en el que nos encontramos en la superficie terrestre. Por ejemplo, imaginemos que queremos saber, busquemos una ciudad cualquiera y veamos dónde tenemos que buscar para encontrar las coordenadas, ¿sí? O sea, la longitud y la latitud. Vamos a ir a un planiferio un poco más preciso. Intentemos ubicar, por ejemplo, alguna ciudad como, vamos a hacer alguna sencilla, como por ejemplo acá tenemos Brasilia, que es la capital de Brasil. ¿Cómo busco la longitud y la latitud de Brasilia en un planisferio como este? Bueno, lo que primero tenemos que hacer es saber dónde encontrar los ángulos de la longitud y los ángulos de la latitud. Como dijimos, que la longitud siempre estaba midiendo si estábamos al este o al oeste, en un planiferio como este lo que tenemos que hacer es siempre buscar si estamos en 0, arriba o abajo en el mapa, vamos a tener 0, y si nos trasladamos hacia este lugar vamos a tener todas las longitudes al oeste. Y si nos trasladamos para este lugar, vamos a tener todas las longitudes hacia el este. En este caso, estamos en Brasilia. ¿Dónde estamos? El meridiano de Greenwich es este, ¿sí? Es el meridiano 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que Brasilia está al oeste. Si está al oeste, tengo que buscar cuál es el meridiano más cercano. Me voy a buscar y encuentro que es el de 45. Uno dirá, bueno, pero no estoy exactamente ubicado en 45, estoy un poquito más allá. Podemos estar en 48. Bueno, entonces digo que acá tenemos que aproximarlo porque el mapa no es muy preciso. Lo que digo es que estamos
a 48 grados de longitud oeste. ¿Sí? Ya tenemos una parte de nuestras coordenadas. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar la latitud. O sea, tenemos que ver si estamos al norte o al sur. Para eso tenemos que buscar el ecuador. El ecuador está acá, es el paralelo 0. En este caso, Brasilia, ¿está al norte o está al sur? Está al sur, está en el hemisferio austral. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar este punto, buscar cuál es el paralelo que está sobre ese punto. En este caso, es el paralelo de 15 grados. ¿Qué va a ser? Va a ser un paralelo de 15 grados al sur. En este caso, entonces, ya tenemos la latitud. 15 grados sur. Para armar la coordenada completa, tenemos que decir que estamos en una ciudad a 48 grados oeste y a 15 grados sur. Así ya tenemos la estructura bien completa. Si uno fuera un mapa todavía más preciso, ¿sí? Acá estamos ubicados en Brasilia, tendríamos que tener aproximadamente las mismas características. O sea, yo tengo acá el meridiano, estoy corrido un poquito, voy hacia el sur y me encuentro con que estoy a 50. Yo había dicho que estaba en 48, así que estoy bastante bien. ¿Sí? Y lo mismo pasa si yo estoy ubicado acá en Brasilia y busco que estoy entre estos dos paralelos, me voy al costado y acá estoy justamente entre 10 y 20. Yo dije que estaba en 15, así que evidentemente estoy también en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo determinar cualquier tipo de coordenada geográfica en cualquier lugar del mundo. Incluso en un lugar que sea el océano, en un lugar que sea un desierto, en un lugar en donde sea los hielos polares, yo puedo ubicar con precisión cualquier punto. Si ustedes consultan, por ejemplo, en Google Earth en distintos aplicativos que han salido últimamente, van a encontrar que encuentran exactamente longitud y latitud en grados, minutos y segundos, que es la forma de medir geométrica que se utiliza para estos casos. Así que bueno, ahí ya tenemos algunos de los elementos básicos para hacer esa ubicación en la superficie terrestre. Ahora lo que tenemos que ver es algunas de las líneas fundamentales, además de las que ya vimos, ¿sí? Que marcan la superficie terrestre. Vamos a ver dos tipos de líneas nuevas que no habíamos visto hasta ahora. Vamos a ver si las podemos ubicar mejor acá. Dijimos que las líneas que habíamos conocido eran el paralelo cero, que es el ecuador, y el meridiano cero, que es el meridiano de origen o meridiano de Greenwich. ¿Sí? Fíjense que el meridiano de Greenwich pasa por Inglaterra. Bueno, vimos además que había muchos meridianos y que había muchos paralelos. Pero hay algunos paralelos que son específicos y que tienen características distintas del resto de los paralelos. Unos son los que acá encontramos con una línea de puntos, y lo van a encontrar casi en cualquier mapa con una línea de puntos, que es este, y en el hemisferio norte van a encontrar este, que son los que se conocen como los trópicos. En el caso del que corre por el sur, es el que se denomina el trópico de Capricornio, y en el caso del que pasa por el hemisferio norte, se lo conoce como el trópico de Cáncer. Piensen que son signos del zodíaco, todo está sacado del mismo origen. Bueno, ¿cuál va a ser la particularidad que tienen estas líneas, estos paralelos, para distinguirlos del resto? Ustedes piensen que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no gira alrededor del Sol con el eje absolutamente perpendicular, sino que gira con un eje que está inclinado. ¿Sí? O sea, si yo tuviera que hacer un dibujo, lo que se haría es lo siguiente. Yo tengo el Sol, ¿sí? La Tierra
gira alrededor. Y en esa órbita en la que gira, el eje no es un eje que está en esta dirección, sino que es un eje que está en esta dirección, si está inclinado. O sea, en toda la trayectoria que la Tierra hace, el eje está inclinado. Está inclinado a unos 27 grados. Entonces, esto hace que en algunas épocas del año, que son particularmente las épocas de primavera y de otoño, que se las llama equinoccios, el Sol pega directamente sobre el sector intermedio. ¿Sí? O sea, pega igual en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Por eso son temperaturas moderadas en ambos hemisferios. Ahora, cuando es, por ejemplo, verano en el hemisferio sur, el Sol pega más directamente sobre el sur que sobre el norte. Sobre el norte pega, pero entra más chanfleado, ¿sí? Tiene que recorrer más atmósfera, ¿sí?, para poder llegar. Y entonces, en esta parte es invierno y en esta parte es verano. Eso es lo que se llama los solsticios, ¿sí?, que son los de diciembre y los de junio. Ahora bien, este punto en el que el Sol pega directamente, pega perpendicularmente, pega más fuerte, digamos, en verano, es el que se llama el trópico, ¿sí? Que acá lo vemos en estas líneas. O sea, si uno tuviera que hacer una definición técnica, lo que diría es que el trópico es el paralelo sobre el que los rayos del Sol inciden o pegan en forma perpendicular a la superficie, ¿sí?, en el momento en el que se da el solsticio, o sea, en el momento en el que es el día que empieza el verano, ¿sí?, y en el otro hemisferio va a empezar el verano 6 meses distinto. O sea, en el hemisferio norte el solsticio de verano se va a dar alrededor del 21 de junio y en el hemisferio sur el solsticio de verano se va alrededor del 22-23 de diciembre. Justamente eso es lo que hace que haya distintas estaciones, ¿sí? O sea que mientras que en el hemisferio norte hace mucho frío, en el hemisferio sur hace calor, y cuando la Tierra va girando se invierte la situación y es en el hemisferio sur en el que hace calor y en el norte en el que hace frío. Entonces ahí tenemos a los trópicos. Ahora podemos ir más allá todavía y decir, como esta Tierra está inclinada, los rayos del Sol solamente llegan hasta un cierto punto, ¿sí? Más allá de esto, en toda esta zona, los rayos no llegan, ¿sí? Acá sí pegan todo el tiempo, por eso, por ejemplo, en la Antártida todo el tiempo es de día y en el Polo Norte todo el tiempo es de noche. El punto hasta donde los rayos solares llegan, ¿sí?, es el que llamamos, está mucho más al norte o mucho más al sur cuando pega la vuelta, los círculos polares. Los círculos polares también los encontramos en los planiferios como una línea de puntos. Vemos el círculo polar ártico y después vemos el círculo polar antártico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos varias líneas en las que podemos encontrar el ecuador, ¿sí?, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Decimos que estas líneas determinan en líneas muy generales lo que se conocen como las zonas astronómicas, ¿sí?, o las zonas climáticas, ¿sí?, en donde, si nos vamos más al norte del círculo polar ártico, decimos que es una zona muy fría, porque ahí los rayos del Sol ingresan muy torcidos, digamos, muy chanfleados, y entonces pierden mucho calor en la atmósfera y es una zona en donde llegan mucho más fríos. Entonces toda esta zona, que está al norte del círculo polar, es una zona fría. Entre el círculo polar y el trópico de Cáncer, decimos que hay una zona en donde los rayos inciden de una manera un poco más derecha y además pegan directamente en toda una época del año. Entonces hace un poco más de calor. Son los climas
templados o es la zona templada. En el caso de América es toda esta zona. Después tenemos lugares en donde los rayos del sol pegan mucho más directamente durante todo el año, que se da entre un trópico y otro. A toda esta zona se las llaman zonas tropicales. Hace mucho calor. Si ustedes ven acá, cuando la gente se va al Caribe, que se va a las Antillas, a Colombia, a Cuba, etc., es porque tenemos zonas de mucho calor. Y hay todo el año calor en relación con el resto del mundo. Después tenemos desde el trópico de Capricornio hasta el círculo polar antártico, una vez más, zonas que son templadas. Ahí está la Argentina, que fíjense que tiene bien marcadas las estaciones y tampoco hace ni mucho calor ni mucho frío todo el año. Va alternando y por tanto son temperaturas intermedias. Y después, si nos vamos del círculo polar antártico hacia el sur, nos encontramos también con una nueva zona fría, que sería la zona de la Antártida. ¿Sí? Toda esta zona, ¿sí? Que es la zona antártica. ¿Sí? O sea, las zonas frías, acá tenemos el Polo Norte, así que sería toda esta zona que es zona muy fría, y también tenemos zona fría en el Polo Sur. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos una buena pista para conocer uno de los elementos fundamentales de la naturaleza, que es el clima. O sea, cuanto más cerca de los polos estamos, más frío tenemos, cuanto más cerca del ecuador estamos, más calor tenemos como promedio. Y eso va a determinar lo que ya dijimos que eran en la clase pasada los climas, ¿sí? O sea, los mecanismos de temperatura y de precipitaciones y de humedad que existen continuamente en determinado territorio. Vamos a meternos un poco en lo que es América, ¿sí? Si uno ve el planisferio, uno puede ubicar varios continentes. Imagino que eso ya lo conocen, pero vamos a repasarlo igual. En la superficie terrestre lo que tenemos son varias masas continentales, o sea, un continente es una superficie de tierra muy grande, rodeado por supuesto de agua por todos lados. El 70% de la superficie terrestre es agua, y entonces vamos a ver cuáles son los nombres de los océanos y de los continentes que encontramos para después meternos en América. Los principales continentes, ¿sí? Son, bueno, se los presento, América por un lado, sí que es todo este continente, ahora vamos a ver cómo se subdivide. Y después tenemos lo que se conoce como el Viejo Mundo, que está dividido formalmente en tres continentes, aunque en realidad son dos. Uno va a ser África, que es toda esta zona. Fíjense que es toda una masa continental única, porque acá hay un mar, que es el Mar Rojo, después tenemos el Mediterráneo. Y después tenemos un gran continente enorme que es Eurasia, que es todo esto. Habitualmente se lo divide en dos continentes, pero no por una razón geográfica, sino por una razón que tiene que ver con la cultura. O sea, a esta zona se la llama Europa y a esta zona se la llama Asia, porque los europeos se creían que eran distintos que los demás. Pero en realidad geográficamente es un solo continente gigante que hoy lo llamamos Eurasia. Y después tenemos un continente más chiquito, que en realidad está compuesto por Australia, que es algunos lo consideran una isla gigante, otros dicen es un continente miniatura, junto con todas las islas que abarca esta zona, y también acá hay una buena parte, que son las islas de la Polinesia, Melanesia, que es lo que se considera Oceanía. En rigor, no, las islitas no serían un continente, porque un continente por definición es una masa de tierra compacta, pero como fue lo último que se descubrió, se lo considera un continente separado. Entonces ahí tenemos América, África, Europa, Asia y Oceanía. ¿Qué masas de agua separan estos continentes? Por un lado, esta zona, que es lo que llamamos el Océano Atlántico. Después tenemos esta zona, que es el Océano Índico. Y después tenemos toda esta zona que en realidad se continúa. Recuerden que la Tierra es esférica. Todo esto, que es el océano más grande de todos, que es el Océano Pacífico. Y después tenemos algunas masas de agua menor, como por ejemplo esto que se aprecia mejor si nos vamos a un mapa del Polo Norte, todo esto, que es el que se conoce como el Océano Glacial Ártico. Y también se habla del Océano Glacial Antártico en el sur, pero no tiene mucho sentido.
Los más importantes son el Atlántico, ¿sí? Cuando uno tiene Argentina decimos vamos a la costa atlántica, ¿sí? Porque está sobre este océano. Después tenemos el Índico, porque es el que está sobre la India, en toda esta zona. Y después el Océano Pacífico, que está en esta zona. O sea, todo Chile, por ejemplo, da el Océano Pacífico. Bien, ahí tenemos entonces todas las masas de agua y las masas continentales. ¿Qué pasa con América? ¿Sí? Recuerden que, una curiosidad, fíjense que la formita que tiene el continente americano coincide bastante, es como si fuera una especie de rompecabezas con la superficie de África, con las costas de África. Y esto se da por una simple razón. Estaban todos los continentes unidos, acá hay una dorsal, o sea, una especie de cordillera bajo el mar, y los continentes están separándose todo el tiempo unos de otros. O sea, en algún momento la costa de Brasil estaba unida a la costa africana. Bueno, nos metemos entonces en América. América vemos que es un continente que tiene un despliegue en latitud. Belén, las clases de Historia y Geografía 2 son dentro de un rato. Cuando termino con esto ya arranco. ¿Mm? Hoy mismo. Digo, tomamos América y vamos a encontrar una gran diversidad geográfica. ¿Por qué? Porque tiene una gran latitud. Pasa desde el Polo Norte hasta casi el Polo Sur. O sea, no está en el Polo Sur porque está la Antártida, pero sí está en el Polo Norte. América va a tener dos grandes masas de tierra. Lo que llamamos América del Norte, que es esta zona, y lo que llamamos América del Sur, que es esta otra zona. Y después hay toda una serie de sectores de tierra y de isla que se da en, o sea, una es la que denominamos la América Central continental, ¿sí? Porque continúa el terreno, y otra va a ser la América Central insular, porque está compuesta por un montón de islitas, que son las que conocemos como las islas del Caribe, ¿sí? Este es el Mar Caribe. Entonces, habitualmente se habla de tres Américas. América del Norte, hasta esta zona que es la que se conoce como el Istmo de Tehuantepec, toda esta zona que sería América Central, continental e insular, y después desde Panamá hasta el sur tenemos toda la masa de América del Sur. O sea, geográficamente uno puede ubicar cualquiera de los territorios o cualquiera de los países a partir de esta división tripartita entre América del Norte, América Central y América del Sur. Cada una con climas muy distintos, con biomas muy diferentes. Acuérdense de que los vientos vienen de lugares que son diferentes y por lo tanto hay climas que son más lluviosos, hay climas que son más secos y por supuesto tiene climas fríos, climas templados, climas mucho más cálidos. O sea, hay una gran diversidad en lo geográfico. Eso también va a determinar una gran diversidad en lo que tiene que ver con la economía, porque cada país va a producir cosas que son diferentes. Sin embargo, en la economía americana, lo que se distingue fundamentalmente son una región, que es la que se conoce como la América desarrollada, que fundamentalmente está compuesta por Canadá y por Estados Unidos, y por otro lado tenemos América Latina, o América subdesarrollada, que es la que encontramos desde México hasta el sur, que son por lo general economías con menos nivel de productividad, con menos capacidad de exportación, con menos desarrollo económico y con índices de pobreza mucho más grandes. O sea, hay una especie de división que pasa por acá entre lo que es la América desarrollada y la América subdesarrollada. O sea, esto pasa en el mundo también. Si uno ve Europa y ve que hay una Europa más desarrollada y una más pobre, o Europa misma en contraposición con África, o Asia que tiene todo un polo de China, India, China, Japón y Corea contra el resto de Asia que es más pobre. En el caso de América, la América más rica es la del norte y la América central y del sur coincide con lo que llamamos la América subdesarrollada. También tenemos otras grandes divisiones. Acuérdense que en América, esto lo vamos a ver en las unidades próximas, América va a ser conquistada por distintos pueblos europeos y esos pueblos europeos le van a imponer su cultura, su religión, su manera de ver la vida y entre otras cosas su idioma.
Entonces, acá nos encontramos con que los países americanos tienen muy distintos idiomas oficiales. ¿Mm? Además de las lenguas indígenas, que existen en muchos países y que en algunos casos son oficiales, como en el caso de Bolivia, en donde el quichua y el aymara son lenguas oficiales, en el caso del Paraguay, en donde el guaraní es reconocido como lengua oficial. Sin embargo, la mayoría de las lenguas oficiales de los países americanos son lenguas europeas. ¿Cuáles son las más importantes? La más hablada de todas es la española, lo que llamamos el castellano. Y todos los países que forman, eh, los que tienen como lengua oficial el castellano, se los conoce como Hispanoamérica, que es toda la zona de México, gran parte de América Central, más algunas islas del Caribe, y toda esta zona, que son todos países que hablan en español. Vamos a ver bien cuáles son cada uno de esos países. Por otro lado, encontramos una gran región que fue la colonizada por los portugueses que habla en portugués, que es Brasil. Y, el tercer gran sector es el que habla inglés, que va a ser todas las colonias norteamericanas en lo que es hoy Estados Unidos, y también francés, que es toda la zona de Quebec que fue conquistada por los franceses. Y también hay sectores que hablan en holandés, francés, inglés en algunas islas del Caribe. Algunas islas en Aruba, por ejemplo, fueron conquistadas por los holandeses durante mucho tiempo. Y Jamaica, por ejemplo, se habla en inglés, en Martinica en francés, o sea, hay varias, Haití se habla en francés. Y tenemos también las tres Guayanas, una es la que había sido conquistada por los ingleses, otra por los holandeses y otra por los franceses, sigue dependiendo hoy de los franceses. Hablando de colonización, tenemos un dato que también es importante. La mayor parte de los países que vamos a ver ahora de América son países independientes, o sea, son países que tienen un gobierno propio y no dependen de ningún otro país. Pero hay algunos territorios que sí dependen de, o sea, de otros países. Por ejemplo, el caso de Alaska, que es un estado de los Estados Unidos, o el caso de las Islas Malvinas, que lamentablemente están conquistadas por los ingleses, o el caso de la Guayana Francesa, que es parte de un departamento de ultramar de Francia. O sea, hay algunos territorios, hay muchos territorios acá en la zona de las Antillas Menores que también son coloniales, y entonces podemos decir que hay una minoría de territorios que dependen directamente de algunas potencias. El caso de Groenlandia, que depende de Dinamarca, por ejemplo. En otros casos, hay un caso que es el de Puerto Rico, en donde hay como un estado de semicolonia, porque en realidad depende en muchos aspectos de la administración norteamericana, pero en otros casos tiene autonomía. Se lo conoce como un estado libre asociado. No llega a ser una colonia, un dominio directo, pero tampoco es un estado que tiene autonomía completa. El resto de los estados son independientes. Independientes al menos en la política. Después veremos si son dependientes económicamente. Bueno, ¿cuáles son los países de América? Entonces, vamos a ir a un mapa mucho más grande. Acá nos vamos a encontrar primero con Canadá, ¿sí? Uno de los que tiene la superficie más grande. Más al sur vamos a encontrarnos con Estados Unidos. Recuerden que Alaska es un estado norteamericano. Así que tenemos Estados Unidos y Alaska es parte todo del mismo estado. Y para completar América del Norte tenemos México. Estos tres estados son los que forman América del Norte. Después dijimos que esta zona era la zona de América Central. Acá lo que vamos a encontrar son 7 estados de la América Central continental y muchos estados mucho más chiquitos en América Central insular. La América Central continental está compuesta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Sí? Son todos estados que limitan uno con otro, es lo que habitualmente denominamos Centroamérica, y son todos estados continentales. Y después tenemos las islas, de las cuales vamos a mencionar solamente las más importantes. Tenemos a Cuba, tenemos a Jamaica, tenemos a Puerto Rico
Y tenemos la isla de Santo Domingo que está dividida en dos. Uno que es República Dominicana y la otra que es Haití. Uno de los ejemplos más clásicos de idiomas distintos en una misma isla. Haití hablan en francés y la República Dominicana República Dominicana que está en esta zona habla en español y Haití habla en francés. Y después tenemos todas estas que son las Antillas Menores, que muchos las conocerán porque son zona turística, en donde aparece Antigua, Dominica, Martinica, Guadalupe, Trinidad y Tobago. ¿Sí? O sea, hay varias islas, o las famosas Bahamas, ¿sí? Que están acá al norte, todas partes del mar Caribe. Y después tenemos América del Sur. América del Sur está compuesta por, si nos vamos al norte, tenemos Venezuela, tenemos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, bueno, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y las famosas tres Guayanas, ¿sí? Lo que hoy se denomina Guyana, que era la ex Guayana británica, Surinam, que era la ex Guayana holandesa, y la Guayana francesa, que sigue siendo francesa. Así que bueno, ahí tenemos el pantallazo de esta división política de América, que es realmente muy, pero muy diversa. Así que bueno, con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy y lo que vamos a hacer es meternos después en la próxima clase en lo que es un poquito la historia de este continente americano con su gran diversidad. Vamos a ver justamente cómo se fue formando toda esta estructura y vamos a ir trabajando con los tiempos históricos de América para ver después cómo se combina esto con la historia europea. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la clase número 4 con la historia del continente americano. Chau, chau.